Antes del pecado original, pues Adán y Eva tenían esta doble habilidad para ver a Dios en todas las cosas. Primero, por la gracia que Dios les otorgó para ver a Dios en todo. Y segundo, ellos veían a Dios en la naturaleza, en las cosas, en las personas. De tal forma que Adán y Eva, en el mismo instante que veían las cosas, veían también a Dios. Después del pecado original, cuando el hombre se desconecta de Dios, inmediatamente se desordenan las pasiones y en vez de ver a Dios, dice el libro del Génesis, se vieron desnudos a sí mismos. Entonces se perdió esta capacidad para saber ver qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y lo esencial para nosotros es la salvación, o pensar en la salvación. Pero preocuparnos de que no nos vayamos a salvar, o de que nos vayamos a salvar, como que en la cultura esta se nos dificulta procesarlo, puesto que aquí uno paga para que le hagan algo y se lo hacen y se acabó, sin tener uno que hacer el menor esfuerzo. Y por otro lado, venimos arrastrando esta forma de pensar de Dios de los 70s y de los 80s, de que Dios es amor o de que Dios es bueno. Tal forma que no importa lo que uno haga, al final las cosas saldrán bien, sin tener uno que hacer el menor esfuerzo. Y esa es una mentira. Porque aunque Dios comienza nuestra salvación y la lleva a cabo por su gracia, lo que estamos nosotros obligados a hacer por nuestra parte es una cosa exclusivamente de nosotros, que nadie más puede hacer por nosotros o en lugar de nosotros, sino nosotros mismos. Entonces, la salvación, en este sentido, es nuestro negocio personal. ¿Sí? Entonces, es necesario que trabajemos por nosotros mismos en lo que constituye la obra de toda nuestra vida. Tal forma que, ya sea que durmamos, descansemos, trabajemos, comamos, suframos, lo que sea, hacemos todas esas cosas para salvarnos. ¿Sí? ¿Por qué habrían de estar las cosas que hacemos o nos pasan desconectadas del trabajo esencial nuestro, que es la salvación? ¿Sí? Entonces, consagrar algunos momentos a la salvación y después consagrar el resto de la vida al placer, a los negocios de este mundo, a ocuparse, a levantar del polvo a la familia y no poner gran empeño en librarse del infierno, es engañarse miserablemente. Y este es un error muy serio, de radical importancia. ¿Sí? Entonces, el mal resultado de todos los demás negocios no tiene en nada comparado con la pérdida de la salvación. Porque en los demás negocios, pues, se pueden reparar las cosas. Pero cuando es la salvación la que se ha perdido, pues se pierde para siempre. Y para perderse, lo único que necesitamos es un instante. Un solo instante. Sí. Y este ejemplo del negocio de la salvación, pues lo acabamos de ver gráficamente en la vida y la muerte de esta cantante de California, Jenny Rivera. No sé cuántos de ustedes conocerán su vida,
pero tanto ella como su familia trataron de todo para conseguir la felicidad sin Dios. La vida de ella fue desde el principio un fracaso tras otro, sí, por querer arreglar la vida a espaldas de Dios. Sí. No sé si la familia podría contar los momentos de felicidad que vivieron con ella, pero lo dudo. Sí. Porque se pensó en todo, se buscó la propia felicidad, el dinero, la diversión, el placer, y al último las cosas suceden de una forma tan trágica que no deja de ser más que una manifestación de la vida toda de la mujer. ¿Sí? Entonces, por eso dice nuestro Salvador, velen por ustedes. ¿Sí? Y en el camino al Calvario, que salen allí por la quinta o cuarta estación las mujeres a consolarlo, pues Él les dice, si van a llorar, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, les dice a las mujeres. Entonces, si nosotros nos dormimos con respecto a nuestra salvación, es motivo suficiente para morirnos de terror. Sí, Jonás, si recuerdan, en medio de toda la tempestad, en medio del mar, se durmió. Sansón fue sorprendido cuando dormía por los filisteos. Los hombres que sembraron cizaña en sus campos, la sembraron porque los hombres estaban dormidos. ¿Sí? Entonces, aun cuando hayamos hecho grandes progresos en nuestra vida cristiana, nadie tiene derecho a descansar. Como dice San Pablo, el que crea que está firme, que se cuide de no caer. ¿Sí? San Pedro, a pesar de que le había hecho esa promesa a Cristo de no traicionarlo nunca, una vez que se vio en la ocasión, lo traicionó. Sí. La mujer de Lot, por una mera curiosidad, fue convertida en sal. Y David, por una simple mirada a esta mujer, lo perdió todo. ¿Sí? Entonces, con estos ejemplos hemos de aprender a estar prevenidos en todo instante. Por eso dice San Gregorio que no hay seguridad suficiente cuando hay exposición de perderse para siempre. Entonces, vivamos de tal manera que el cuidado de nuestra salud eterna se sobreponga a todas las demás cosas. ¿Sí? Entonces, en todo cuanto hagamos, en todos nuestros sufrimientos, en todos nuestros proyectos, debemos procurar que una intención recta y el deseo de agradar a Dios en todo determinen todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer. Además de esto, puesto que Dios quiere sinceramente nuestra salvación y piensa en ello toda la vida, seríamos sobradamente ingratos y extrañamente enemigos de nosotros mismos si nos faltara esa sumisión a Dios, esa verdadera preocupación por nosotros mismos. Entonces, por eso San Pablo dice, trabajen por su salvación con temor y con estremecimiento, dice San Pablo. Entonces, lo que debemos temer, por ejemplo, dos cosas o tres. Primero, temer al contemplar la infinidad de escollos, de peligros y de ocasiones de perdernos que abundan en la vida. Los más temibles son aquellos de que menos
desconfiamos y que provienen de nuestra propia debilidad. Debilidad contra la cual es preciso combatir mientras la vida nos dure. Debilidad tan grande que basta una palabra, un falso respeto humano, un apego a un bien terreno, una condescendencia para hacernos caer y perdernos. Entonces es una ceguedad vivir sin temor, como si fuera cosa fácil salvarse. La caída de los ángeles, la caída del primer hombre, la caída de David o de Salomón, deben convencernos de qué tan fácil es para nosotros perdernos. Tantas personas que después de haber vivido en la santidad han caído para no levantarse, deben servirnos de ejemplo para saber cuáles han de ser nuestros temores. ¿Sí? Entonces, este temor de no salvarse fue lo que obligaba a San Pablo a castigar su cuerpo. Tantos jóvenes, hombres y mujeres, que dejaron sus casas, sus tierras, para sepultarse en el desierto, en los monasterios. Tantos hombres poderosos que abandonaron sus riquezas para entregarse a una vida de penitencia en el monasterio o en el desierto. Entonces, aunque es cierto que uno se puede salvar sin practicar ninguna de estas cosas que los santos hicieron, pero no es menos cierto que no es posible que uno se salve sin hacerse violencia, sin combatir, sin temer, y que en tanto se trabaja por la salvación, en cuanto se teme perder la salvación. Entonces, si los peligros que dificultan la salvación, como los acabo de mencionar, deben hacernos temer, en segundo lugar, lo que nos debe hacer temer es el escaso número de los que se salvan. En el capítulo 7 de San Mateo, el Salvador, con una especie de asombro, dice: cuán estrecho es el camino que conduce a la vida, y cuántos pocos son los que le encuentran. Sí. Y él hablaba a sus discípulos, hablaba a todos, hablaba a todos los cristianos, a todos los hijos de la iglesia. Entonces, ¿acaso podríamos nosotros decir que el mayor número de los cristianos sigue este camino estrecho del cielo? ¿No dice el Evangelio que para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse violencia, amar al prójimo, aun a sus propios enemigos como a sí mismo, o ser humildes, o que es preciso no seguir la corriente del siglo, que hay que hacer penitencia y perseverar hasta el fin, que es necesario despojarse del apego a los bienes de este mundo? Todo eso lo dice el Evangelio. Muchos buenos cristianos, y todavía más de lo que nosotros nos imaginamos, viven de esta manera. Pero es evidente que no componen la mayor parte de los cristianos. Entonces, todo lo que hacemos ante Dios, el valor de lo que hacemos se lo da Dios. El valor de lo que hacemos no se lo damos nosotros, se lo da Dios. Sí. Entonces, siendo la salvación tan difícil y el número de los que se pierden tan grande, ¿quién podrá decir, acaso, conseguir salvarse? Bueno, la realidad es que nada hay imposible para Dios, porque su gracia lo puede todo. Por grande que sea el número de los que se han de perder, podemos nosotros ser uno de los predestinados, con solo quererlo, con solo quererlo. La salud eterna no es más difícil para nosotros que para tantos otros que se salvan y han tenido más obstáculos que vencer.
Entonces, si tememos eficazmente nuestra condenación, si tenemos ese temor, ya habremos comenzado a salvarnos. Y si perseveramos en nuestro temor, tenemos casi asegurada nuestra predestinación. O sea que al principio, básicamente, lo primero que necesitamos es el temor. Por eso dice la Sagrada Escritura, el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, si queremos salvarnos, hay que abrir los ojos ante los peligros y temamos, no con un temor servil y natural, sino con un temor saludable que nos induzca a evitar el pecado, que eleve nuestro corazón a Dios y que nos haga temer, ofenderle y perderle. Este temor reanimará nuestra confianza, y cuanto más hayamos temido de este modo durante la vida, tanta mayor seguridad tendremos de ser mirados con misericordia a la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.